Estamos en comunicación con el doctor Andrés Abramovic, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, la circunscripción Centro Norte. Y como siempre hacemos, nuestro agradecimiento va en primer lugar por el tiempo que nos dispensa. Y bueno, queríamos charlar contigo, Andrés, porque entró en vigencia hace ya más de un año, creo, una nueva ley que la provincia de Santa Fe adhirió que tiene que ver con las ART. Y queríamos ver un balance del tema de los litigios, si esto ha solucionado un viejo problema, si realmente cómo está funcionando esta nueva ley y cómo lo interpretan ustedes desde la cuestión de los profesionales de la abogacía. Bien, bueno, Aldo, te agradezco muchísimo la invitación para conversar de estas temáticas que tienen que ver básicamente con el ejercicio de la profesión y por el otro lado, principalmente con la necesidad de dar reconocimientos de los derechos de las personas que o han sufrido un accidente de trabajo o bien padecido una enfermedad laboral como consecuencia de la realización de las tareas. Por un lado, nosotros tenemos una normativa de fondo, que es la 24.557, que es la Ley de Riesgo del Trabajo, que contemplan todas estas situaciones, que cuando una persona sufre un siniestro laboral, bueno, cómo tiene que acudir o cómo tienen que actuar las ART, las aseguradoras de riesgo del trabajo, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de uno y otro. En primer lugar, tenemos que referir que esta ley lamentablemente ha padecido a lo largo del tiempo, ya tiene una antigüedad de aproximadamente 20 años, fue sancionada en el año 1995, perdón, más de 20 años, y verdaderamente si sacamos una conclusión que no ha cumplido con el objetivo que se ha trazado, cuál es la prevención de los siniestros, porque día a día vemos que acontecen cada día más accidentes y enfermedades laborales. Después un justo reconocimiento de la indemnización que le corresponde, el monto dinerario como consecuencia de padecer una incapacidad. Una persona, por ejemplo, que se cae de un andamio, que está trabajando, sufre a partir de eso una amputación, una quebradura. Bueno, la aseguradora de riesgo del trabajo le tiene que pagar un monto dinerario. Y lamentablemente nos encontramos que muchas veces o le determinan un porcentaje de incapacidad menor al que corresponde, y eso obliga al profesional de la abogacía, cuando le consulta a un cliente, a iniciar los reclamos ante las comisiones médicas o ir eventualmente a un juicio. Y por el otro lado, muchas veces, a pesar del acaecimiento de una enfermedad o un accidente del trabajo, la RT dice que no fueron tal, que no fueron producto del trabajo, que no fue un accidente en el trayecto entre el trabajo y la casa o el de la casa hacia el trabajo. Y eso obliga a iniciar reclamos ante estos organismos, primero administrativos y posteriormente judicial, si uno no está conforme con la resolución del órgano administrativo. Hace un año y medio aproximadamente la provincia adhirió a este sistema del tránsito por las comisiones médicas de manera obligatoria. ¿Qué implica eso llanamente? Si un trabajador sufre un accidente, la ART no se lo reconoce o no le otorga las prestaciones médicas para su curación, hay que hacer el reclamo ante un organismo administrativo. Este organismo administrativo antes no era obligatorio en la provincia de Santa Fe, en diversas partes del país, y hoy se torna obligatorio. Lamentablemente, vos me preguntaste si se redujo el índice de conflictividad o si se redujeron también los tiempos para que las personas siniestradas perciban una indemnización o se les reconozca de derecho. Lamentablemente tengo que decir que no. Estos trámites administrativos constituyen un obstáculo para el acceso a la justicia. Ya nosotros de la colegiatura abogadil hemos hecho numerosos planteos de inconstitucionalidad, de este valladar para que un trabajador o una trabajadora reclame, para que se le reconozcan sus derechos, y estos organismos administrativos fueron creados con esa necesidad, para reducir los tiempos y reducir la litigiosidad, y no han logrado ni uno ni otro. Así que nosotros permanentemente estamos instando para que se mejore el sistema, para que sea un ámbito donde los trabajadores cobren lo que corresponde como consecuencia de una incapacidad o se le otorgue
las prestaciones médicas indispensables para que obtengan su curación o su rehabilitación en tiempo oportuno y no tengan que esperar largos y largos años obligándolos a hacer un juicio para que un juez o una jueza les reconozca lo que corresponda, como consecuencia de haber sido vulnerados sus derechos. La pregunta, Andrés, tiene que ver si, bueno, este marco normativo es nacional y la provincia adhería. Sabemos que la constitución siempre hay la nación y después vienen las provincias en las cuestiones de jerarquía de leyes. Exacto. La provincia de Santa Fe, a través de la legislatura, puede tener algún tipo de ley o especificación o reglamentación que sirva para mejorar esta ley, porque en definitiva Sí, me parece claro. que hay un marco Claro que regulatorio que sí. puede también prestarse a esto. Muy bien, buena pregunta. La legislatura no puede legislar sobre cuestiones de fondo, no puede decir si tal caso un accidente o no de trabajo, o que las aseguradoras tengan que dar determinadas prestaciones médicas, no, porque eso tenemos una ley que la dicta el Congreso de la Nación. Lo que sí, la legislatura, a partir de la adhesión de la ley de riesgo del trabajo, sí contempla la actuación de estas comisiones médicas, de estos organismos administrativos, de la reglamentación, de la actuación de estos organismos administrativos, y sí allí puede echar mano y puede mejorar sustancialmente el trámite ante estos organismos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado de atención. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien, te escucho, ahora sí. Ah, perdón, creía que se había cortado. Nosotros hacemos un llamado de atención al Ministerio de Trabajo de la provincia para que ponga énfasis en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, también a los sindicatos que verifiquen que sus afiliados, sus asociados, reciban las prestaciones correspondientes, que cumplimenten las aseguradoras de riesgo del trabajo con sus obligaciones, y por eso, ajustando la normativa que rige la actuación de las comisiones médicas en el ámbito local, verdaderamente podríamos tener grandes avances y mejorías. Pero bueno, también depende del Poder Central, también depende de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que proporcione tanto infraestructura personal en lo que tiene que ver con la cantidad de empleados y médicos que tengan que atender la cantidad de conflictos que transitan en ese ámbito administrativo. Por eso creo que tiene que haber contribución de todos lados. Pero lamentablemente hoy en día no encontramos una respuesta acorde. Y no es que no la encontramos los profesionales de la abogacía, sino una persona que padece un accidente y una enfermedad y lamentablemente la RT no se conduce como corresponde. Sí, todos estos temas que estamos planteando, Andrés, tienen que ver con las políticas públicas, porque las decisiones, las Tal leyes, cual. las decisiones políticas influyen en nuestra sociedad. Y hablando de esto en particular, sabemos que hay actividades que son mucho más riesgosas. Sabemos, por ejemplo, la Exacto. construcción es una de ellas, los empleados de los puertos, los frigoríficos. Conocemos puntualmente, quizás en forma aislada, digamos, algunas actividades que tienen mucho más riesgo que otras. Esos gremios o esos sindicatos o esas instituciones no pueden también coordinar con, por ejemplo, trabajar en forma conjunta con los colegios de abogados, Tal cual. con otras instituciones, con el fin de que se reduzcan los riesgos de trabajo, las muertes y los accidentes, porque creo que velar por la salud pública también es algo que tiene que preocuparnos a todos. Coincido plenamente, coincido totalmente con tu análisis, con tu reflexión. Esto tenemos que hacer una mancomunión de fuerzas de todos los involucrados. Y los sindicatos, como vos dijiste también, la UOCRA, que es donde se refleja el mayor índice de siniestralidad, así que dijiste algo totalmente acertado y objetivo, y diversos sindicatos que su objetivo primordial es la defensa de los intereses de sus representados. Por lo tanto, tienen que estar también de punta de lanza junto también a los colegios de profesionales de la abogacía para mejorar el sistema de riesgo del trabajo, para, en su caso, reclamar todas las necesarias modificaciones y transformaciones en este sistema tan complejo de riesgos del trabajo, en definitiva que redunden en beneficio de los sujetos más vulnerables, que es la parte trabajadora.
Por eso creo que tiene que ser un actuar conjunto, un accionar de todos los estamentos que estamos involucrados, y también principalmente que pongan énfasis los representantes del Estado, los representantes de los distintos partidos políticos, que se fijen más allá del lucro de las empresas, que se fijen en la realidad de la salud de personas que son vulneradas en sus derechos y en sus derechos elementales, como son la vida y la salud. Porque muchas veces en los siniestros, como consecuencia de un accidente o enfermedad, la persona fallece. Muchas veces sufre amputación de sus miembros. Por lo tanto, no va a ser la misma persona después de un accidente que antes. Por eso hay que poner énfasis en la protección de los derechos humanos elementales de sujetos vulnerables. En función de lo que vos marcás, nosotros instamos a los sindicatos a que nos acompañen en esta lucha y no se queden de brazos cruzados, porque hacen a la representación también de las personas, de sus asociados, que merecen la protección que corresponde. En estos tiempos políticos, Andrés, no podemos dejar de lado de perder derechos, porque son derechos que nos asisten, y también esto en un rol del Estado. Creo que el mercado no soluciona estos problemas, sino que hay justamente el rol del Estado es mediar entre todos los sectores, y Tal creo cual. que esto también te lo tenemos que poner aquí en juego. Tal cual, bueno, vos lo dijiste perfectamente. El rol del Estado es lograr, de los representantes de los poderes del Estado, es lograr un equilibrio y procurar que se cumplimente con el bien común, observar el bien de la comunidad. Y muchas veces, por supuesto, que se pueden llegar a haber afectado intereses, pero en la puja de intereses tenemos que mirar siempre al más desprotegido, al más carenciado, al más vulnerable. No la ley del mercado, sino a ver cuánto más puede ganar tal persona, tal empresa, en detrimento de los derechos de las personas que más necesitan de esa remuneración, de esa indemnización, para afrontar necesidades elementales, como puede ser un alimento, también para procurar la subsistencia de su grupo familiar, para mandar a sus hijos a una escuela, a una formación universitaria, también para procurarse los gastos elementales de vivienda, y por el otro lado también que deben cubrir cuando se produce un accidente de enfermedad, también gastos elementales para proteger la salud, para que se pague como corresponde cuando tienen que cobrar una indemnización. Eso es fundamental, es trascendental lo que vos dijiste, que los representantes del Estado se fijen, más allá del bolsillo de los empresarios, se fijen en los que más lo necesitan, en los que menos tienen y verdaderamente trabajen para la gente. Y para ir cerrando, Andrés, y antes de firmar, siempre es oportuno el asesoramiento de los profesionales. Los abogados siempre tienen que estar dando respuesta y acompañando cualquier duda de cualquier trabajador. Me parece que también esto, y ustedes lo vienen también cumpliendo en la difusión, siempre Tal cual. el asesoramiento y el rol que cumplen los abogados en la sociedad. Me parece también esto algo que tenemos que destacarlo. Totalmente, por eso nosotros decimos que cualquier persona que crea que se le están vulnerando sus derechos, tanto en un empleo o tanto después de haber sufrido algún accidente, alguna enfermedad o cualquier conflicto, puede tener un conflicto en un contrato, puede tener algún conflicto de materia penal, un conflicto administrativo, porque ciertas cuestiones o haber trabajado dentro del Estado o trabajando dentro del Estado no son reconocidos sus derechos, o aquellas personas que quieren obtener un beneficio jubilatorio o que son jubilados y creen que tienen derecho a cobrar de más, bueno, tienen que consultar a su profesional de confianza. La gran mayoría de los profesionales de la abogacía son decentes, íntegros y se encuentran muy bien formados para darle el asesoramiento correcto. Andrés, como siempre, muy atento de tu parte. Muchas gracias por estos minutos, porque creo que es interesante que la sociedad conozca principalmente defender sus derechos y conocer a veces leyes que se nos escapan, pero que son tan necesarias en lo cotidiano. Muchas gracias. Gracias a vos, Aldo, muy atento.